entendidos en los tiempos. Estamos teniendo de base el mandato de Isaacar, ¿verdad? O sea, esta tribu, y junto con esto estamos hablando y quedamos más que claros que los entendidos en los tiempos son los que estudian la palabra de Dios. Para estudiar la palabra de Dios, yo debo de orar, como lo hemos visto en las enseñanzas que hemos estado publicando días lunes y viernes en Ministerio CA63, en donde entendemos que hemos de pedirle al Espíritu Santo que venga la revelación. Porque usted y yo una y otra vez podemos consultar un mismo pasaje bíblico y cuántas prédicas, cuántas enseñanzas hemos escuchado de un mismo pasaje bíblico y todas tienen un énfasis. Si bien hay una base constante, hay un énfasis que el Espíritu Santo trae. Entonces, qué bonito cuando yo estudio la palabra de Dios y he orado previamente y le he dicho, Espíritu Santo, háblame, dirígeme, enséñame, que yo pueda entender lo que tú me estás diciendo. Y así enseñar a nuestros niños, así enseñar a los jóvenes, así enseñar a los nuevos en la fe, que no es porque yo quiera, sino porque además de mi deseo, de mi interés, de mi involucramiento, como lo estuvimos viendo en la semana de ayuno y oración de este mes, si hay un tema que me interesa, yo voy a poner atención. Si no me interesa, me voy a desconectar. Pero como sí queremos aprender y entender lo que el Espíritu Santo nos está hablando, entonces estamos atentos. Y al estar atentos, estamos activos. Y eso básicamente es el tema que vamos a ir desarrollando hoy. Este capítulo 3 nos viene diciendo tiempo de pasar al otro lado. Le pido que vayamos buscando Efesios 3 para hacer lectura. Efesios 3 lleva de título la iglesia, y entre comillas, misterio escondido de generaciones pasadas. Y leo para ustedes. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Puede decir usted amén ahí donde está? Hemos de entender que el modo de pensar que necesitamos tener en épocas de transición se plasma en esta instrucción que nos va dando este apóstol, hablando con respecto a lo que el Señor ha venido haciendo con nosotros en esta temporada. ¿Por qué? Porque está hablando de esta dispensación, la cual es diferente a las anteriores,
porque en esta dispensación está la gracia. Es el tiempo donde Cristo se revela, donde Jesús se revela al pueblo y este don de gracia de la salvación no queda solo para el pueblo de Israel, sino que es abierto a los gentiles. Por eso hemos de pensar que Pablo es el apóstol de los gentiles, o sea, todos los que no somos judíos. Y de ahí este ministerio que él dice, en otra parte usted puede leer que él dice, yo como un abortivo, o sea, él reconoce que con respecto al llamamiento, al compromiso que tuvieron 11 apóstoles, principalmente con Jesús, él se quedaba corto. ¿Por qué? Porque él los persiguió, él también trató de matar la iglesia y él reconoce, es por pura misericordia que nosotros, que yo he sido llamado y que este llamamiento me está diciendo a mí, es hora de que tú le hables a la gente de este tiempo para que entiendan ese misterio que ha estado por generaciones con respecto a esa gracia, a esa salvación, a esa forma de operar el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y así como el pueblo de Israel en el pasado, en otra dispensación, recibió instrucciones, por ejemplo, la que tuvo el pueblo de Israel cuando estaba con Josué de cruzar el río Jordán. Así nosotros debemos seguir las instrucciones que se nos han dado, que quedan plasmadas en la palabra de Dios, para seguir la presencia de Dios, para sentirla, para cultivarla, para vivirla. Una obediencia prácticamente como la podemos ver en los niñitos pequeñitos, ¿verdad? Por decir así, una inocencia infantil en la cual nosotros podemos estar en confianza con el Señor y dejar ser guiados por su Espíritu Santo. Gracias a la sangre de Cristo, toda distancia que se podía haber experimentado, por decir de alguna manera, entre el pueblo de Israel y el pueblo de Dios, los gentiles, viene a cortarse. ¿Por qué? Porque el Señor, con esta palabra que le da Pablo y esta exposición que él está hablando, está haciendo una nueva ruta de herencia. El Señor está uniendo las directrices, la confianza, lo que Él demostró, vivió con el pueblo de Israel, y viene esa apertura para nosotros también. De ahí este título que dice, es tiempo de pasar al otro lado. Nosotros no podemos quedar estancados, lo hemos hablado una y otra vez. No podemos quedarnos en nuestros propios intereses, pensar solo en hacer una infraestructura más grande de un templo o poder acoger más gente, sino que deben de haber intereses espirituales básicos, medulares de lo que es la vida espiritual. Y en todos los ámbitos y en todos los niveles debe de verse reflejado, tanto en el alma como en el cuerpo, como en el espíritu. Cuando nosotros estamos yendo detrás de esos intereses espirituales, cuando estamos dándole lugar a Dios, cuando estamos entendiendo la pasión de Cristo, es cuando nosotros entonces estamos recibiendo ese poder de parte de Dios, esa fuerza para seguir. Él no nos la va a negar. Y es preciso que la iglesia de hoy, nosotros en este tiempo, en esta dispensación, dejemos los modos de vivir de acuerdo al mundo, de acuerdo a las tendencias, de acuerdo a lo que los demás dictan, que ponen modas. Y en este momento me estaría enfocando con respecto no solo al mundo como tal, sino
a esas corrientes que se dan dentro del mismo cuerpo de Cristo, que van haciendo modas, que van haciendo tendencias, que alguien inventa algo y todos, sin saber si es lo que el Espíritu Santo tiene para cada quien o para cada cual, están inclinándose hacia esa tendencia. Y definitivamente nosotros más bien debemos de irnos al Espíritu Santo, debemos dirigirnos hacia las manifestaciones sobrenaturales, que son las que vienen hablando de los atributos del reino de Dios. Y de ahí este mensaje que hace Pablo, que está hablando sobre para nosotros es importante que nos quede aclarado, que nos quede manifiesto lo que es este misterio que había sido escondido por años. Y diciendo como más específicamente, es necesario que tanto usted como yo entienda ese llamado específico, ese misterio que hay del ministerio que el Señor nos ha entregado, lo que nos ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque a veces nos queremos parecer a los demás, queremos ser igual a los demás, pero cada quien tiene su puesto de trabajo, cada quien tiene su particularidad y cada quien ha de atesorarla. Primera de Corintios 1:18 nos dice que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. ¿Usted entiende? El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. O sea, la gente que no tiene el Espíritu Santo, lee la palabra o escucha y no tiene mayor revelación. Y son esas personas que dicen, a usted se le está yendo la vida y la está desperdiciando. Usted no sabe vivir y no sabe disfrutar. Dele una moneda a la persona que pide en la calle y ya con eso libere su conciencia, tranquilo, no tiene que hacer otra cosa. No hay mayor compromiso. No, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Así que si a alguien que no tiene un ejercicio de vida espiritual cerca del Señor lee esta palabra de Efesios 3, puede que quede muy confundido y diga, yo no entiendo nada de lo que está diciendo. Pero nosotros hemos de pedirle esa revelación al Espíritu Santo, de manera que vayamos cruzando, de manera que vayamos avanzando, de manera que lleguemos a ese punto que el Señor tiene establecido para cada uno de nosotros. Y para que esto se cumpla, es muy importante la comunicación. No la podemos subestimar. ¿Por qué? Porque Satanás emplea dentro de sus estrategias mentiras, doctrinas falsas y engañosas y cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, de manera de que pueda distraer, de manera de que pueda distorsionar, de manera de que pueda llevar error al cuerpo de Cristo o a la gente que sigue a Dios. Mas, sin embargo, nosotros, si estamos estudiando la palabra, si estamos orando y estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, hemos de reaccionar de manera como lo hemos visto una y otra vez, como una iglesia profética, como un cuerpo de Cristo profético, en el cual se puedan llenar esos vacíos, se puedan cerrar esas brechas de información que existen, en las cuales la gente habla a veces de especulaciones, habla en función de lo que yo creo que debe ser, que dice la palabra de Dios. Y aquí entonces lo estaríamos identificando como apostasía. Y si nos ponemos nos detenemos a ver lo que está ocurriendo en el mundo, hay personas que sin importar el puesto que tengan, el lugar de autoridad o de responsabilidad, pueden estar yendo a error porque en lugar de leer la palabra y pedir al Espíritu Santo que traiga la interpretación, se están copiando sermones, se están copiando tendencias y no hay convicción. Y entonces uno le pregunta a la persona,
¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Y cuáles son sus bases doctrinales? ¿En qué cree usted? ¿En qué se fundamenta? Usted y yo nos hemos preocupado, nos hemos ocupado por enseñarle eso a los niños, a los nuevos de la fe, tanto físicos como espirituales. Podemos responder o simplemente se toma una postura de no querer hablar, no querer conversar, de encerrarnos y creer que solo nosotros tenemos el conocimiento. A eso no nos llama el Señor. Porque si nosotros no somos efectivos en hablar del Señor, si nosotros no tenemos en claro lo que estamos viviendo y las transiciones que se están dando, podemos sufrir pérdidas importantes, pérdidas innecesarias, pérdidas de vidas, de almas que están ocupando o escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios, marcar una diferencia. Y de ahí que es importante que nosotros escuchemos palabra, que nosotros analicemos las canciones, las conversaciones, lo que estamos expuestos, todo lo que pobla nuestra mente. ¿Por qué? Porque la palabra dice de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros creemos en el Señor, pero no estudiamos la palabra y no tenemos revelación del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a hacer luz? ¿Cómo vamos a hacer sal? ¿Cómo vamos a ayudar a otros a que pasen al otro lado, a que conquisten, a que lleguen a ese mayor desarrollo de todos los dones y talentos que el Señor ha dado, de ese poder de Dios manifiesto sobre la tierra? Sabemos que en Juan 3:16 lo que dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se entrega por amor, porque el Padre nos ama, porque el Padre le preocupan las personas. Pero luego de que Jesús cumple toda su labor aquí y está por ascender, Él deja esa gran comisión. Nos toca a nosotros, nos corresponde a nosotros hacer eco de las palabras de Jesucristo y hablarles a otros de Jesús. Y no es estar satanizando todo, no es estar molestando a la gente. Versículo 17, que sigue después del 16. Ok. Perdón, es que aquí me hicieron una observación. Y olvidé por dónde iba. No había que estar satanizando. Ok, gracias. No se trata de atacar a la gente y decir, yo estoy en mejor posición, mi religión es mejor. Eso no es. Nosotros debemos de proclamar a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, a un Dios todopoderoso. Y esto lo vemos en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ah, muy bien. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros no abrimos la boca, si nosotros no hablamos del poder de Dios, si en nuestro vocabulario no está el gracias a Dios, logré tal cosa, yo les pregunto, cuando pasan cosas buenas, usted acostumbra en su familia, usted puede escuchar su cónyuge, sus hijos, sus familiares que digan, comiencen una historia, gracias a Dios, o bueno, cuentan la historia y cierran diciendo, y gracias a Dios hay una buena cualificación, hay una promoción laboral, se completa un ciclo de estudio. Decimos, gracias a Dios, porque esa es una manera en que nosotros estamos hablando de esa comunicación, de ese reino de poder. Estamos reconociendo al Señor y estamos siendo agradecidos y podemos transmitir la fe. Hay personas que prefieren estar peleando y discutiendo temas teológicos. Pero qué importante más bien es en esa pasión hablar,
en esa pasión a ser discípulos, en que nosotros podamos modelar un Cristo vivo. A eso estamos llamados, tanto usted como yo. Y Jesús, al prepararse para la ascensión, no deja a los discípulos en oscuridad. No los deja por ahí, sino que Él les habla, los prepara, les dice lo que deben buscar y el siguiente nivel que viene para ellos. Y así nosotros hemos también de hablarles a los que estamos dentro de la comunidad de fe y también ser ejemplo para los que están afuera y los que nos observan, para que pueda haber una coherencia entre lo que yo creo, entre lo que yo digo y entre lo que yo hago. Cuando hay una coherencia en esas tres cosas, entonces estamos viendo que realmente estamos entendiendo ese destino profético que el Señor trae para nosotros. Así como el pueblo en la iglesia primitiva llevó a cabo el seguimiento de las instrucciones para el cumplimiento, así usted y yo tenemos que tomar en cuenta las instrucciones que el Señor nos va dando para que se cumpla ese destino profético en nosotros. Y los que estamos en autoridad y los que estamos hablando de Cristo y los que estamos siendo parte del cuerpo de Cristo, hemos de hablar entre nosotros y hemos de hablar también con aquellos que queramos que sigan a Cristo de manera clara y sencilla. Hay cosas que hay que ajustar, no modificar en el sentido de fondo, sino el formato, de manera que sea inteligible, que sea entendible para otros. Porque en ocasiones nos aferramos tanto a la jerga como creyentes, a nuestra forma de pensar y de decir, que luego queremos hablar con uno que no está dentro de este cuerpo de Cristo y hay una interrupción de comunicación. Ellos no están captando esas instrucciones. ¿Y por qué es importante? Porque acabamos de leer en Mateo que la palabra nos dice ir por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando estamos viviendo un tiempo de transición, cuando estamos viendo las cosas que se están dando, hemos de bajar, por decirlo de alguna manera, a la mínima expresión, de manera que sea entendible para con quien yo esté hablando. El otro día escuchaba un testimonio de un joven que tuvo un derrame cerebral y él decía que en la cama del hospital donde estaba, él veía dos figuras espirituales y sí es conocedor de la palabra, pero digamos como que quizás no estaba tan en ejercicio a la parte espiritual, pero bueno, el punto es que él los podía ver. Veía un ángel y veía un demonio, un espíritu de muerte. Y mientras él estaba en esta condición que él no podía hablar y bueno, estaba con medio cuerpo paralizado, por decirlo así. Él luego cuando se recuperó y pudo contar la historia, él decía, que lo voy a llamar así, el ángel que estaba a la par me decía, ¿ves? Usted ve ese mae del otro lado. Ese mae se lo quiere llevar, pero no se lo va a llevar porque yo estoy aquí, no lo voy a permitir. Y tal vez alguien fanático, bueno, mae para la jerga tica es una palabra muy del vulgo, satanizada por unos, interpretada o malinterpretada por otros, pero bueno, el punto es que estamos hablando de esa jerga que tiene esa persona. ¿Y por qué creen ustedes que el Señor le hablaba en esa forma? Tal vez alguien diga, qué irrespetuoso. No. El Señor se hace entender en nuestro vocabulario. Si usted es una persona que suele emplear
determinadas palabras, es muy probable que el Señor le hable en esa forma. Vea, mijito, o fíjese, o espabilese. O sea, las expresiones, no esté dando papaya, qué sé yo. Cosas que son regionalismos, ¿verdad? O que son parte de cada pueblo, de cada país. El Señor habla en esa forma. Y a veces nos reímos cuando la gente comienza con vosotros y nosotros y esas conjugaciones verbales, porque si bien el que tradujo la palabra puede que las utilice, nosotros en nuestra jerga no necesariamente, porque no es de nuestro vocabulario, de donde hemos nacido. Entonces, ahí es donde está lo gracioso, ¿verdad? Hablar de una forma, pues, de donde no somos. El punto es, el Señor ajusta la palabra, ajusta las expresiones para que usted sepa qué es lo que le está él diciendo. Y si el Señor, que es Dios Todopoderoso, tiene esa delicadeza y ese cuidado, cuánto más usted y yo, si realmente queremos expandir el reino de Cristo, tenemos que ponernos en los zapatos de las personas, en ese cuidado del tratamiento y de poder ser sencillos. Los que están dentro de una congregación, lo mismo. No podemos hacer prédicas muy elevadas, muy sofisticadas, con vocabulario muy técnico, porque la gente no lo va a entender y se pierde el propósito. Y vemos cómo esto se relaciona con lo que hemos estado estudiando sobre tener un corazón enseñable, un espíritu enseñable. ¿Por qué? Porque el Señor dentro de eso hablaba, sea claro, sea sencillo. Y cada uno de nosotros, los que están en autoridad, tienen gente a cargo, tiene que ser clara y sencilla, específica. Y así los padres criando a los hijos, sea claro y específico. Y cuando nosotros compartimos del reino del Señor, adivine qué, seamos claros y específicos. En Lucas 24:49 vemos que una de las indicaciones que le hace, vamos a buscarlo un momentito, Lucas 24:49. Bueno, pero aquí lo tengo, sí es cierto, que dispersa. Dice, ahora Jesús les está hablando, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Díganme qué complicación hay ahí, más que claro, ¿verdad? Entonces, qué importante que las instrucciones, que la visión que el Señor nos ha dado, que lo que Él nos esté hablando, nosotros podamos captarlo y podamos bajarlo a la mínima expresión o de una manera donde todos entendamos lo que se nos está diciendo. El propósito de la visión se cumple a través de la comunicación eficaz. Hay personas que no logran entender cuál es ese propósito, porque lo que se está hablando es otra cosa, se está haciendo un enredo y un tema con otro tema, y hay gente que dice, bueno, tal vez porque tienes formación pedagógica eres más estructurada, pero sinceramente, si queremos que haya un crecimiento, si queremos que haya formación, es importante que llevemos un paso a paso, que hagamos algo que en educación se habla principio acumulativo. Vayamos repasando lo que ya conocemos y establezcamos uniones entre lo que ya conocemos y lo nuevo que el Señor nos está entregando, que nos está revelando, para así que sea más fácil para cada uno de nosotros irlo incorporando a nuestra vida. Y eso va a ser una esencia que nos va a llevar a otro nivel. O sea, vamos a ir captando qué es lo que el Señor ha hablado a los líderes, ha hablado en nuestra vida y cómo lo tenemos que poner en práctica. Si buscamos Habacuc 2:3, donde lleva de título El justo por la fe vivirá, leo para ustedes a partir del versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Nos queda claro? ¿Podemos entenderlo? Dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere
en ella. Quiere decir, sigo, versículo 3, que es el clave, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si el Señor, esto lo que nos está diciendo es, qué importante es que nosotros tengamos una comunión eficaz, qué importante es que nosotros escribamos, y esto lo hemos visto en otros momentos, en otros años, sobre la importancia de la parte profética, de llevar un registro, por decirlo anecdótico, o un apunte de cuándo comencé yo a orar por un tema específico, qué fue lo que oré, cuáles son mis bases bíblicas. ¿Cuándo se resolvió? Se resolvió todo, se resolvió una parte. ¿Por qué? Porque qué bonito es cuando el Señor cumple su promesa y podemos ver y decir, mira, oré 5 años por esto, oré 10 años, oré un mes, oré un día. Y si ya la persona al que el Señor le da una visión, le ha puesto una inquietud, la plasma, la explica, la plasma, o sea, queda por escrito. Si esa persona por algún motivo ya se prescinde de ella, sea porque se aparte del Señor, o sea porque el Señor la llame a su presencia, o sea porque el Señor la movilice para otro lado, la visión que el Señor dio para un lugar determinado, el que venga y la lea va a seguir en función de eso porque cree. Y por eso el Señor le hace esta observación al profeta y le dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Quiere decir, si usted se pone a pensar, cuando nosotros vamos hablando, hay un entorno, ¿verdad? Hay un contexto y entonces todos estamos entendiendo de qué se está hablando y por qué se está hablando y para qué se está hablando. Pero cuando yo escribo para aquel que no está, para aquel que no me ve, para aquel que no necesariamente me va a escuchar. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo que es algo para observar la implicación de la importancia del cuidado de cómo yo escribo, describo, cómo hago esa prosa literaria de esa visión, de esa inquietud que Dios me da. ¿Por qué? Porque si yo la plasmo, puede venir otra persona y leerla y entenderla. Entonces volvemos a lo que estamos diciendo. Una comunicación eficaz. Así fue como el Señor dio esta directriz a los 120 que estuvieran esperando, que no se movieran, ¿verdad? Porque iba a venir ese nuevo nivel. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? Porque acuérdense que tenemos que entender que hay varios momentos simultáneamente. ¿Qué estamos viviendo nosotros como persona individual? ¿Qué estamos viviendo a nivel familiar, a nivel congregacional, a nivel ministerial, a nivel de pueblo, a nivel de país, a nivel de mundo? Solo estando conectados con el Señor vamos a entender esa realidad en la cual nos está rodeando y los procesos en los cuales estamos viviendo, nos estamos desempeñando, los escenarios que estamos enfrentando. Y es importante entonces que nosotros, así como Dios le habló a Habacuc para que transcribiera la visión con el propósito de que aquellos que la leyeran, la cumplieran y pudieran conectarse en su corazón con el tiempo señalado por Dios, así usted y yo, lo que el Señor nos ha hablado, lo que el Señor nos muestra para nuestra vida personal, ok. Pero ¿qué es lo que el Señor le está hablando a usted y le está mostrando a nivel de matrimonio, a nivel de familia, a nivel de iglesia? Es importante que quede plasmado.
es importante para poderlo transmitir, para poderlo revisar, para no desviarnos, para acordarnos. El ser humano usualmente es muy trascordado, olvida con facilidad. Si lo tomamos como referente al pueblo de Israel, muchas veces olvidó los milagros, los prodigios, las cosas que el Señor hizo. Entonces, sabiendo que eso puede ocurrir, qué importante que nosotros tengamos escrito, tengamos ese referente, esa revisión de lo que el Señor nos ha hablado, nos está diciendo, y que entendamos también por qué paso de desarrollo vamos. No podemos pensar que estamos estancados, sino entender que nos estamos pasando al otro lado. O sea, estamos creyendo, como leíamos al inicio, estamos teniendo fe, estamos siendo obedientes. Y entonces, esa fe y esa obediencia, ese registro que llevamos de lo que el Señor está haciendo, nos va a ayudar también a disfrutar y a ser agradecidos con lo que Él nos está entregando. Ay, perdón, creo que me brinqué una. Ah, no, aquí, sí, aquí seguimos todavía, me falta algo más de aquí. Algo importante es que para correr en el camino de la visión es necesario que nosotros estemos sacando tiempo para la adoración y para la oración. ¿Por qué? Porque ambas, tanto la oración como la adoración, dan origen al propósito de Dios en la tierra. Y así fue como esos 120 que estaban en el aposento alto pudieron comprender lo que sucedía, pudieron recibir. Algo muy bueno que nos damos cuenta de estas personas es que aunque aquellos que observaban a estos hermanos, a estos discípulos, no comprendían lo que sucedía en ellos porque creían que estaban ebrios, Pedro se levantó en la brecha para interpretar las manifestaciones del poder del Espíritu. O sea, Pedro no se puso a figurar ni a echarse flores y a buscar a ver cómo se promovía él, sino que él lo que hizo fue hablar, bajar a la mínima expresión, para que la gente entendiera que ese propósito, que esa visión, que esa visitación de Dios es en ese deseo él de cuidar de nosotros, de estar cerca de nosotros, de amarnos. Y en medio de todo, ser puesto Cristo en alto. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo de enseñanza. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque hemos sentido tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Vas con nosotros despacito, porque precisa. Mas, sin embargo, disfrutamos ampliamente estos tiempos de enseñanza. Gracias, gracias, gracias. Porque tú estás, Señor, como el tapetito de crochet que tiene que ir cada pilar, cada eslabón, cada nudo bien colocado, de manera de que quede firme, que quede fuerte, que quede unida esa pieza que se está creando. Sé tú en nosotros, Señor, haciendo en todo momento y en todo lugar, y que realmente podamos ser luz y sal para todos aquellos que lo necesitan, y podamos, Señor, transicionar, pasar a ese otro lado de esa postura donde estábamos, de ese nivel que hemos logrado, poder ir en ascenso al nuevo al que tú nos llevas. En el nombre de Jesús, agradezco, Señor, tu presencia, el tiempo que tus hijos invierten para estudiar conmigo la palabra, y gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Amén.